Hola, ¿cómo están? Estamos en la cuarta parte de esta serie Milagro y hay una zona que de alguna manera prepara nuestro camino o prepara el terreno para que las cosas ocurran. Y a esa zona le llamamos zona de milagros. Zona de milagro, y voy a hablarles luego de esto. Porque ya, bueno, estamos en la última parte de esta serie que hemos llamado Milagros y hemos hablado acerca de que los milagros son importantes. Y a lo mejor piensas tú, estás viendo el video o estás acá y dices, bueno, yo no soy una persona religiosa, y ves que están hablando de milagros y tú dices, o hay algo malo conmigo o estoy en el lugar equivocado, porque soy bastante escéptico y me cuesta creer en milagros, me cuesta creer en estas cosas. Y yo te quiero decir que no estás equivocado. De hecho, si eres escéptico ante los milagros, es parte de lo normal, porque los milagros no son normales, no son cosas normales que ocurren en cualquier momento. Los milagros son inusuales. Los milagros, desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra naturaleza humana, son imposibles. Por lo tanto, si tú dices, ay, no, es que a mí me cuesta entender esto, es normal. Porque hemos revisado en esta serie que incluso personas de fe que veían milagros constantemente, hasta ellos quedaban impactados por los milagros que ocurrían. Por lo tanto, no es algo que tú deberías estar súper acostumbrado a los milagros, porque no es normal que ocurran milagros. Y de eso hemos estado hablando en esta serie. Hablamos que un milagro es una suspensión, una irrupción temporal, no permanente, o una inversión de las leyes de la naturaleza. O sea, hay un rompimiento, un cambio. Dios interviene en las leyes de la naturaleza y creemos que Dios es quien creó el universo y creó las leyes de la naturaleza, y un milagro es un rompimiento a la regla normal, al transcurso natural de las cosas. Dios rompe eso. Eso es lo que hemos dicho, un milagro. Y decíamos que para ser cristianos necesitamos al menos creer en dos milagros, al menos en dos milagros. El primero, la mayoría de las personas cree en los milagros. La mayoría de las personas cree que los milagros, primero, son posibles. Bien, y para creer en eso, el primer milagro es el milagro de la creación del universo. Ese es el primer milagro, y la mayoría de la gente cree que Dios lo hizo. ¿Y por qué es un milagro? Porque hubo una irrupción a las leyes de la naturaleza, de cierto. Fueron creadas el mismo día que se creó el universo. Así que los milagros son posibles, y ahí tenemos uno, el primero, la creación del universo. Y el segundo milagro es la resurrección de Jesús, que vamos a estar celebrando la próxima semana. Y ese milagro es el que te abre la puerta. Creer en ese milagro te abre la puerta para creer en los demás milagros. Incluso el milagro que tú estás solicitando, que estás pidiendo a Dios por ti o por alguien más. Así que, pero dado esto mismo, muchos dicen, yo no tengo problema con eso, pero en realidad lo que me interesa es cómo yo puedo conseguir un milagro. ¿Cómo yo puedo conseguir uno? ¿Cómo puedo conseguir el milagro que estoy anhelando? Para mí, para alguien que me importa, para alguien que amo. ¿Cómo puedo yo conseguir un milagro? Y de eso es lo que se ha tratado la serie. Y hemos dicho en esta serie que no existe una fórmula, que no existe una clave, que no existe un nivel de fe, que no existen un montón de cosas que a veces creemos que tenemos que hacer. No es un libro, no es que juntemos a muchas personas, que hagamos cosas para activar un milagro. No es eso, no es eso. Por lo tanto, no hay una fórmula para activar un milagro. No hay fórmula, no hay una negociación, no hay un nivel de fe que active milagros. No hay eso, pero sí hay una postura. No hay fórmulas, no hay clave, pero sí hay una postura. Una postura que te posiciona en una zona de milagros. Hay una postura. No es una clave, no es algo que tú tengas que hacer como para ganarte, negociar, hacer una manda o cosas así. No es eso, es una postura que te posiciona para ver un milagro. Y esa postura que te pone en esa zona de milagro es una postura de rendición, de sumisión y de obediencia a Dios. Eso es lo que hace posible. Es una sumisión a Jesús para entender cómo Él estableció su reino, primero en nuestros corazones,
y cómo este impacta nuestras vidas, de aquellos que nosotros que decidimos seguir a Jesús. Es una sumisión a quien nosotros decidimos decir, Señor. Y esa es una postura, y voy a estar hablando todo el mensaje de esto. Por lo tanto, pero es una postura, que lo dije en la primera parte de la serie, que es de decir que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la postura, que es la que hizo Jesús en todo el tiempo, pero en la última oración, en el Getsemaní, que hemos conversado. ¿Por qué? Esa es la razón por la que nos pone en una zona de milagros, porque la razón por la cual hemos dicho que los milagros son posibles. ¿Y por qué son los milagros? Porque los milagros son a discreción, esto es lo que hemos dicho toda la serie, a discreción de Dios para promover los propósitos de Dios. Así que cuando nos rendimos a Dios, cuando rendimos nuestras vidas a Dios, nos sintonizamos a los propósitos y a los planes de Dios. Eso es un alineamiento con Él en decir que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga lo que tú dices y no lo mío. Y eso, de alguna manera, activa que Dios haga lo inusual, lo poco común, o que rompa la naturaleza. Tiene que ver con rendición. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos acerca de esto. Está lleno de ejemplos. Y voy a usar un ejemplo de una historia de un hombre del Antiguo Testamento. Y este hombre, algunos están familiarizados con la iglesia y van a saber quién es este hombre, pero voy a contarles así rapidito. Habla de un hombre muy importante, un militar, y este militar tenía mucho poder y él necesitaba de un milagro. Necesitaba un milagro de parte de Dios. Necesitaba un milagro. No conocía a ese Dios, pero necesitaba el milagro. El punto es que para acceder a ese milagro, lo que se le pidió de parte de Dios era algo que rompía su estatus. Era algo que estaba muy por debajo de su importancia y su poder. De alguna manera lo denigraba. Entonces hacer eso lo metió en una tensión y es algo que para él, al denigrarlo, al quitar la importancia de la cual él tenía, encontró que era algo sin sentido. Por lo tanto se molestó. Luego los cercanos lo convencen y él accede a su milagro. Y la razón por haberles expoliado y arruinado la historia, y ya les conté el final antes de mostrar la historia, es porque es muy importante que tú puedas conectarte con este personaje y entender que eso que vive este personaje, lo vives tú, lo vivo yo a diario. Esa tensión de los sinsentidos de Dios, lo vivimos a diario. Y lo que quiero es que te conectes con este personaje pensando que puede ser tú. Porque, a decir verdad, tú y yo, tú no tienes idea de lo que está en equilibrio, de lo que está en juego en tu decisión de someterte a seguir a Jesús. No tienes idea de lo que está en juego. No tienes idea de lo que va a pasar del otro lado. No tenemos idea de lo que está en juego cuando decidimos someternos y seguir a Jesús. Y esto de someternos suena tanto, yo lo he explicado muchas veces, todo lo que es someter, sumisión, lo he explicado muchas veces, pero lo voy a, en paréntesis, explicar ahora. No se trata de someter y ya me golpeo y soy un gusano. No se trata de eso. Sumisión es ponerse bajo su misión, bajo una misión más grande que la tuya. Eso es sumisión. Eso es decir, no se trata de una persona que está ahí todo. No. Se trata de que yo tengo la capacidad de someterme a una misión. Cuando en el matrimonio, en el Nuevo Testamento se habla de sométanse unos a otros, tiene que ver con eso. Si alguien tiene una misión, algo que hacer, nos sometemos a eso. Lo dicen en los matrimonios. Hay una parte que dice, mujeres, sométanse a sus esposos, pero antes de eso dice, sométanse mutuamente.
Y está hablando de que hay misiones que cada uno debe cumplir y el otro debe someterse a eso. Así que someterse no es nada malo. Nos han mostrado que es algo malo. Pero no nos gusta, ¿por qué? Porque es doblegar mi orgullo, es doblegar mi egocentrismo, mi yo. Entonces, eso cuesta mucho. Y a este personaje le estaba pasando eso. El punto es, no tenemos idea lo que está en juego cuando tomamos la decisión de someternos a Jesús y seguirlo. Así que muchas veces ante estas cosas nos tentamos a creer que somos adivinos, a creer que sabemos lo que va a pasar del otro lado, a creer que, bueno, digo que no, digo que sí, hago esto, no hago esto, pero igual de todas maneras sé lo que va a pasar del otro lado. Y no sabemos. No sabemos qué va a pasar del otro lado. Cuando Dios nos pide algo inusual, cuando nos dice algo que quizás nadie haría, la mayoría de las veces no estamos preparados para decir que sí. Sentimos esa tensión y nos cuesta. Por lo tanto, decir sí te posiciona a lo inesperado, a lo extraordinario. Y quizá te abre la puerta a un milagro. Decir sí, tomar una postura diferente nos ayuda a eso. Así que, si estás luchando con cuál es la decisión que vas a tomar, tienes que saber con qué te toca luchar. Voy a preguntar más adelante esto. Porque una decisión como esa puede tener algo de moral, puede tener algo de ética. Es como, me voy y me quedo, hago o no hago, avanzo o no avanzo, mantengo mi integridad o la arruino, defiendo mis valores o lo hago, estoy dispuesto a decir sí a algo que va a comprometer mi integridad, mis valores, mi moralidad, mi ética, o sigo adelante. Y esas preguntas son las que a veces decimos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Renuncio o no renuncio a esto? ¿Tomo las amenazas? ¿Me dejo amenazar o sigo adelante? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si pierdo mis amigos? ¿O si me comprometo y comprometo mi integridad y espero ese final feliz que quizás nunca llega y no se obtiene? Y yo no sé cuál es tu dilema. No sé cuál es tu dilema. Conozco algunos de los míos. Yo no sé cuál es tu tensión, pero hay algo sí que quiero decirte. Si estás en un dilema, probablemente estés pensando que tienes dos opciones. Por lo tanto, no estás simplemente eligiendo entre dos opciones. No son simplemente dos opciones. Estás eligiendo una postura. No es simplemente, lo hago o no lo hago, avanzo o no avanzo, me quedo o voy. Lo que realmente está en juego es la postura que estoy eligiendo. Y esto es importante. Y es por eso que elegí esta historia para el final de esta serie, porque estás decidiendo o luchando con tu postura de rendición a Dios o no. Estás eligiendo una postura de someterte a Dios o la independencia y la autodirección. Eso es lo que realmente está en juego. En otras palabras, esta es mi vida, hago lo que quiero, hago mi voluntad o hago la suya. Eso es lo que realmente está en juego. Y una de esas posturas te posiciona, abre las puertas para que Dios, tu Padre Celestial, intervenga. Porque no sabes qué hay del otro lado. Y no tomar la decisión te va a llevar a nunca saberlo. Por lo tanto, existe una postura que es una invitación a que Dios intervenga en tu vida, en lo que necesitas, en lo que cambia el rumbo de tu vida, o un milagro, o la postura de independencia y que haga lo que quiera, que pase lo que sea, total yo sigo teniendo el control. Y sinceramente la mayoría de los que estamos acá, sin tener que conocerlos a todos,
ya hemos disfrutado y hemos sufrido mucho de esto, ¿no? De avanzar con nuestro control, avanzar con nuestras propias decisiones, avanzar con nuestra autodirección, con nuestra independencia. Y ya sabemos cómo nos ha ido. Eso es lo que está en juego. Porque muchas veces oramos, Señor, haz un milagro, haz un milagro. Pero Dios te dice, o cómo te responda. No sé cómo te responde a ti. Señor, intervena un milagro. Y la respuesta de Dios, y a veces no nos queremos sentar a escuchar la respuesta de Dios. Ni siquiera queremos que un amigo nos ayude a conocer la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios puede ser así. Me has mantenido fuera durante todo este tiempo. Yo puedo intervenir las leyes de la naturaleza, pero no puedo intervenir la ley de siembra y cosecha. Todo lo que tú siembras, eso cosecharás. Y desafortunadamente, tienes consecuencias de esas decisiones que has tomado. Quizás esa es una respuesta de Dios. Quizás nos puede decir, yo traté de que evitaras esto. Yo traté de poner personas para que evites hacer esto. Pero tú decidiste hacerlo a tu manera. Y ahí están las consecuencias. Y esto entiendo lo que viene de parte de Dios, no quita mi amor por ti. No cambia el amor que siento por ti. Pero hay consecuencias de tus propias decisiones. Así que por lo tanto, no estamos luchando con dos opciones. Estamos escogiendo una postura de rendición, de sumisión, y la otra postura es de independencia y autodirección. Y nosotros elegimos. Tú has elegido. Bien o mal, has elegido. Elegimos. Llevo mi soltería como quiero, o decido tomar este periodo para que Dios toque mi vida. Tratamos de llevarnos casados a nuestra manera, o decido poner a Dios en mi relación de matrimonio. Y eso significa a lo mejor ser parte de una iglesia, eso a lo mejor significa ir a un grupo de vida de matrimonios, eso quizás significa leer libros, y tengo que hacer todo eso. Prueba sin eso. Puede ser eso y otras cosas más, ¿no? Pero prueba sin eso. Pero es que no tiene sentido que en vez de ir a acostarme feliz con mi esposo y tenemos que conectarnos a un grupo. ¿Qué es mejor? Este es un tiempo que a mí me ha dicho gente. Este es un tiempo que nosotros podríamos estar disfrutando juntos y estamos ahí conectados. Y de verdad lo disfrutan juntos. Son los sinsentidos. Tengo que entregar algo. ¿Qué me dicen de esta crisis la voy a manejar a mi manera? O, Señor, haz algo porque no tengo nada más que hacer en esta crisis. O, mis finanzas las manejo como quiera. Es mi plata. Y vamos, Dios no quiere mi dinero. Lo tengo muy claro. Dios no quiere mi dinero. A Dios no le sirve mi dinero. Y tienes toda la razón. Así que esto lo voy a manejar a mi manera. O me someto a Dios y someto mi vida financiera a Dios, creyendo que todo es de Él. ¿No es así? ¿Y eso significa entonces que debo sacar una parte de mi dinero, un 10%, y entregarlo porque eso le pertenece? No. Si realmente eres un creyente y estás sometiéndote de verdad, tienes que entender que todo es de Dios, no el 10%. Todo le pertenece a Dios. Si realmente lo crees, se dan cuenta que es inusual y esa tensión vive en nosotros. Todo es de Dios. Así que la postura es: renuncio a una parte de mi dinero
para quitar mi amor por el dinero y romper eso. Por eso lo hacemos, no por obligación. Así que no son dos opciones, es una postura. Mi consejo, que elijas la postura de rendición, de sumisión, de obediencia, porque eso te posiciona para lo sobrenatural y la intervención de Dios en tu vida. Te abre la puerta para que Dios pueda entrar. De otra manera, no permitimos que Dios entre. Y por eso pedimos por milagro muchas veces. Y eso no ocurre. Y a lo mejor no es un milagro, a lo mejor simplemente es una bendición. Y no ocurre porque te cerraste. Porque decidiste tomar una postura independiente. De eso se trata el cristianismo. Así que bueno, voy con la historia. Esta historia no es una historia para nosotros, es una historia sobre nosotros. Y esto está en el Antiguo Testamento, está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, por ahí por el siglo 9 antes de Cristo, mucho antes de Jesucristo. Ya se habían establecido los reinatos en Israel. Y hay un personaje que seguramente conoces, ese personaje es Naamán. Algunos lo conocen, otros, ¿qué? Ya, ok. Ahí tienen, si están esperando un hijo, ahí tienen un nombre como opción. Así que Naamán, ¿quién era Naamán? Naamán, comandante del ejército del rey de Aram. Bien, él era un hombre importante. Aram era un país que está al norte de Israel, lo que actualmente hoy día es Siria. Bien, entonces ese es Aram. Y él es alguien importante, era un hombre, dice, que era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado muchas victorias a su país. Así que él era un hombre muy, muy valioso, muy importante para el rey. Quien era, además, era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. Tenía lepra. Su enfermedad era lepra. Y en esos tiempos la lepra se consideraba algo muy contagioso. Y de alguna manera era una condena a muerte lenta y dolorosa. Las personas con lepra iban perdiendo su piel, sus extremidades, sus dedos, sus piernas y así. Y no solamente tenía ese impacto doloroso en la parte física, sino también en la parte social, porque las personas se alejaban de personas con lepra. De hecho, muchas veces las sacaban fuera de las ciudades. Era algo porque de alguna manera los veían como monstruos. Y eso era muy fuerte, así que la gente terminaba abandonada. Y era algo muy duro y esto era muy lento. Y eso era lo que le esperaba a este hombre Naamán. Afortunadamente él tenía una esposa. No les voy a poner toda la historia ahí, les voy contando. Él tenía una esposa y su esposa tenía una sirvienta, una esclava, que en los conflictos que había habido entre Aram e Israel, seguramente en alguno de esos conflictos ella fue robada y los robaban de muy niña y después terminaban como sirvientes en esos países, y en este caso esta chica israelita trabajaba para la mujer de Naamán. Entonces, ella, afortunadamente digo porque ella, cuando se entera del diagnóstico de Naamán, su amo, ella dice lo siguiente: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Ojalá que él pudiera ir a ver al profeta porque él le va a quitar la lepra. Él puede intervenir. Así que la esposa de Naamán vio con posibilidad esto, convence a Naamán y Naamán va a donde el rey, su jefe, y le dice: oye, podríamos intentarlo, quizás vale la pena intentarlo. Y el rey le dice: bueno, eres muy valioso para nuestro país, así que vamos a hacer algo. Y decide intervenir el rey, y el rey escribe una carta al rey de Israel para que Naamán vaya y reciba ese milagro que necesitaba. Así que
Afortunadamente tenemos una copia de esa carta y esa parte de esa carta dice así: cuando llegues a esta carta, verás que el portador es Naamán, le está escribiendo al otro rey, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de la enfermedad en su piel. O sea, y esto es un poco confuso y también en la traducción de ellos, porque el rey, envía a Naamán con esta carta. Además de enviarlo, envió oro, envió plata y ropas. Las ropas eran caras. Por lo tanto, hace este envío. Y todo esto porque un milagro como ese es costoso. En otras palabras, es sánalo y aquí está tu recompensa. Eso es lo que el rey de Aram piensa y manda. Y al final tuvieron una audiencia con el rey. Están ahí con el rey. Naamán seguramente o ellos leen esta carta y el rey mira esto y rompe sus vestiduras con señal de angustia, de dolor, de duelo, y rompe sus vestiduras. Eso significaba eso. Y dice: ¿acaso el rey cree que yo soy Dios? ¿Que puedo llegar y sanar a esta persona? ¿Acaso creen eso? Entonces él está muy molesto y luego dice: él sabe que yo no tengo el poder de sanarlo. Seguramente lo mandó para que yo no pueda sanarlo, Naamán se devuelva y ahora tengan una excusa para atacar mis fronteras. Entonces empieza a pensar eso así. Mientras ocurría toda la historia, mientras pasaba todo eso, una persona se escapa de esa comitiva seguramente y se va a un pequeño pueblo que está por ahí cerca y va a ver a Eliseo. Y le cuenta todo esto a Eliseo. Y Eliseo decide mandar un mensaje. Y manda un mensaje a este. Y dice así: así que Naamán, manda un mensaje, y le dice: tú estás equivocado. Ahí se da cuenta el rey, dice, recibe el mensaje de Eliseo: estás equivocado, no es el hombre correcto. El hombre correcto es Eliseo, el profeta de Dios. Así que ahí yo creo que al rey le cae se da cuenta, ya. Así que lo manda para allá. Llegan allá y van, imagínense, un pueblo pequeño, y van con los caballos, con las tropas, con todas las personas que iban allá. Imagínense, un ejército extranjero metiéndose por ahí en un pueblo pequeño. Toda la gente desapareció, toda la gente se fue. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Y aquí ocurre algo inesperado, porque Naamán esperaba que Eliseo salga, abra la puerta y lo reciba con los respetos que se merecía una persona importante como él. Y que se incline y todas esas cosas. Pero aquí pasa algo muy raro. ¿Por qué? Porque Eliseo envió a un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y ni siquiera salió de la casa. Este hombre importante estaba ahí con todos sus caballos, con toda su gente, con oro, con plata, con ropas, y está ahí. Y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. No solo eso, sino que además manda un mensajero. Y el mensajero salió, dio el mensaje y se metió de nuevo. Así que él se puso a delirar y estaba como loco. Y dice: y yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar, miren esto, el nombre de su Señor, del Señor su Dios, y que con un movimiento de manos, magia, me sanaría de la piel de mi enfermedad. O sea, él quería parafernalia, quería un show, quería que saliera, le dieran la pleitesía, que lo trataran bien y que además lo sanaran, pero que además quería algo, wow, y nada de eso. Entonces, Naamán se encuentra con esto
Y esperaba quizá un sacrificio, esperaba quizá que mataran corderos, vacas, que mataran, no sé, nada de eso, nada de eso. Así que empieza, Jesús no tuvo la decencia de recibirme. Le molestaba esto, le molestaba Eliseo, lo envió a zambullirme al Jordán. Si en mi país hay mejores ríos, son más limpios que este. ¿Qué es esto? Estaba enojadísimo a que me bañe. O sea, yo no sé qué dirías tú si te mandan a bañarte. No sé. A mí me molesta cuando mi esposa me manda a bañar. No sé, imagínate, viene a un lado, soy un hombre importante, anda a bañarte. Que me bañe. Todo eso no tiene sentido. Todo eso es un sinsentido. Y tú estás ahí, en esos sinsentidos de Dios, pidiéndote cosas raras, inusuales, fuera de lo común. Tú has estado ahí, tú estás ahí, yo he estado ahí. Viendo que Dios nos dice cosas. Dios que rompe esa relación. Dios que yo pida perdón. Yo pida perdón, que yo me disculpe. Que yo debo considerar esto y esperar. Que yo me aleje de esa relación. Que yo suelte esa oportunidad única para mi vida. Que yo renuncie a mi tiempo libre por esa gente. Que deje de jugar fútbol los domingos. Con todo lo que me costó jugar en primera de ese equipo. Y yo ahora tengo que dejar eso para ir a la iglesia. Esa es mi historia. Que renuncie a una parte de mi dinero que yo me gané con tanto esfuerzo. Que yo regale aquello que me diste. Tú estás en esa decisión moral, casi religiosa, exagerada. Tú estás ahí. Y esto no tiene sentido. ¿Qué estás luchando? ¿Qué es lo que te hace luchar? Y hay gente que no entenderá. Hay gente que te juzgará. Quizás te va a costar algunas relaciones. Van a dejar sus trabajos para servir en una iglesia que no les van a pagar. Vamos, tienen hijos. Son unos irresponsables. No hay garantías. Esto no tiene sentido. Y pensando en esto y la cantidad de veces que yo he sentido esa tensión, que tú sientes, que todos sentimos en algunos momentos, empecé a pensar en algunos momentos porque, y quiero aclararte que es mi trato con Dios. No tiene que ser tu trato con Dios, es mi trato con Dios. Pero pensando en estas historias, hay una historia que a mí no me enorgullece. Es más, me entristece cuando la cuento. Porque si bien tuve muchos momentos de esa tensión, sobre todo en el principio de mi cristianismo, y muchas veces dije sí a esa tensión y eso era cuando yo iba a la iglesia anterior a plantar este lugar. Yo comencé a participar y varias veces me sentí como en esa tensión, como en esa prueba. Y algunas veces dije que sí, como por ejemplo decidí dejar de jugar los domingos y comenzar a participar en una iglesia, pensando en todo lo que me había costado. También tenía una relación, una novia, y decidí cortar esa relación porque Dios quería una relación diferente para mi vida, así que decidí, y eso también me costó mucho. Por lo tanto,
Pero hay una historia de una familia que ellos tenían 3 hijas, una de ellas en silla de ruedas, una familia de 5 personas, y esos papás, yo conocía la historia muy de cerca. Esos papás hacían un esfuerzo para ir cada domingo a la iglesia o a las diferentes reuniones que habían, en esas iglesias hacían muchas reuniones, y ellos hacían un esfuerzo por ir cada domingo y participar. Y mi tensión estaba porque yo tenía un auto muy cómodo. Y mi tensión era, de parte de Dios, es regálalo. Y yo lo encontraba irracional. A veces sentía que simplemente eran ideas mías, ideas locas. Y trataba de no mirarlo de parte de Dios. Pero esa tensión era constante. Y luché mucho tiempo con esa tensión. En un momento pensaba, bueno, Dios, entonces tú me ayudarás a comprarme otro auto, supongo, porque no tenía para comprarme otro auto. Así que pasó el tiempo y hasta el día de hoy pienso, ¿cómo pude haber ayudado a esa familia? Y no lo hice, y yo me perdí la oportunidad de haber bendecido a esa familia. Me perdí la oportunidad porque Dios está a cargo de ellos. Pero yo me perdí la oportunidad de lo que hubiese pasado del otro lado. Y lo peor, nunca lo voy a saber. Y me perdí esa oportunidad. Desde ese entonces, vivo pendiente de esas tensiones de Dios, de esos momentos de Dios, de esos sinsentidos de Dios que Él pone en mi corazón para ser parte del plan de Él, parte de su propósito. Y ahora mi esposa también se ha sumado a eso, porque no queremos perdernos lo que pasa del otro lado. Así que esa historia, aunque es triste y me la perdí, porque hoy día yo sé, capaz que me tenía hasta un auto mejor. ¿Qué pasó con ese auto a los años después? Fue chocado, le dieron pérdida total y me pagaron nada por ese auto. O lo que me pagaron no me sirvió para nada. Entonces yo no me quiero perder más eso. Desde ese tiempo, Mari y yo era soltero en ese tiempo, pero luego que nos casamos y empezamos a hacer esto, decidimos coleccionar historias. Somos coleccionistas de historias con esta tensión. No queremos perdernos. Y seguramente algunas no las alcanzamos a ver, seguramente algunas no alcanzamos a hacer nada o sí algo que podamos, pero queremos coleccionar historias. Nuestra vida hoy día se basa en eso. También decidimos que no compraríamos nada que no estemos dispuestos a regalar. Que nada nos aferre. Y no es fácil, porque muchas veces ocurre. Nos ha pasado, el Señor nos ha dado algo y a veces nos ha pasado, hemos recibido ese algo y el Señor nos pone la necesidad al frente, en el mismo momento. Ok, ya entendí. Pero es maravilloso vivir así. Es maravilloso vivir diciendo, Señor, anda, voy. No sé qué hay del otro lado, pero no me lo quiero perder. Porque eso llena mi corazón y es más importante que cualquier otra cosa. Es que cuando ocurren estas cosas, estamos atentos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y si Dios nos usa como herramienta para eso, eso es feliz. Y como dice el CAP, puedo hacer esto todo el día. Si no sabes quién es el CAP, no importa. Pero y no la puse acá, pero hice una frase que dice, qué maravilloso es tener sentido en la vida. Hay un libro de Víctor Frank que habla de un hombre
sin sentido. Qué maravilloso es tener sentido en la vida, pero se activa cuando estás atento a los sinsentidos que Dios pone en tu vida. ¿Cuándo se activa esto? Cuando estás atento a lo que Dios te pide, lo inusual, lo raro, lo diferente. Por lo tanto, ¿qué estás luchando? ¿Tienes temor de perder algo? ¿Qué estás luchando? ¿De que no pase nada? ¿Estás luchando contra tu egoísmo? ¿Con tu amor al dinero? ¿Con qué estás luchando? ¿Con tu tiempo? Por lo tanto, ¿quieres posicionarte para que lo sobrenatural ocurra? Elige la postura de rendición y sumisión. Es una postura, no son dos opciones, lo hago o no lo hago. Es la postura que yo pongo en mi vida. Es decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Es realmente entender de que todo lo que yo tengo es de Él. Y en que me parezca sin sentido, lo voy a hacer porque confío en Él. Porque sé que Él toma cuidado de mí. No es una fórmula, no es una clave para activar milagros. Es una postura. Pero en el cristianismo es un estilo de vida. Y yo quisiera que tú hagas eso con tu vida. No se trata si das más, ni siquiera se trata solo de dinero, se trata de todo. No lo pienses que tiene que ver solo con lo material. Se trata de todo, de tiempo, de corazón, de disposición para otros. Negar tu propia vida, negar estas cosas. Estar dispuesto a perder cosas para ganarlas del otro lado. Hay veces que a mí me piden cosas que yo no le encuentro sentido. Invitaciones que yo no le encuentro sentido. Participo en una reunión de hombres mayores de la Iglesia Católica, así que me pueden acusar de ecuménico. Y yo al principio no le encuentro sentido, y Mari siempre avivando la llama. Y lo que Dios ha permitido, nos ha permitido hacer ahí. No tiene sentido en un momento. Dios, yo puedo estar haciendo otra cosa. Ay, que hay que conocer a tales personas. Y yo, ay, Dios, que hay que ir a tal cumpleaños. Y yo siempre tengo esa atención. Siempre gana Mari. Pero cuando tú ves del otro lado, dices, uff. Es que es un estilo de vida, es decir, realmente, Señor, soy tuyo. Soy realmente tuyo, te pertenezco. Y haz de mí lo que a ti te parezca. Es un nivel de confianza diferente. Volvamos a la historia. Entonces, recuerden, se va indignado, enojado. Entonces, sus criados se acercaron para aconsejarle, Señor, sus criados, las personas, gente sabia que estaba ahí en ese momento, le dice, Señor, si el profeta le hubiese mandado a hacer algo complicado, fíjate, hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Vamos. Otras versiones dicen padre, porque le llaman padre a ese hombre. Si te hubiese mandado a matar 100 cabritas, 100 ovejas, si te hubiese pedido algo, no lo hubieses hecho. Así que él escucha. Ya le expolié al final, así que él escucha los consejos de ellos. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según lo había ordenado el hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Entonces su piel se volvió como de un niño y quedó limpio. Obediencia. Obediencia. Luego Naamán volvió con sus acompañantes y presentándose ante el hombre
de Dios dijo, presentándose ante Eliseo, dice, y este es el punto de la historia, este es el punto, este es mi punto, este es tu punto de la historia. Porque el punto de obediencia, rendición, sumisión, ni siquiera el milagro era, ni siquiera su sanación de la lepra, sino el cambio de mirada de este hombre, de construir una nueva fe para su vida. Este es el punto. Porque como pastor, yo quisiera que todos ustedes vivan esto. Yo quisiera que esto fuera la experiencia de sus vidas. Yo quisiera que esa sea su experiencia, que esa sea la experiencia de tus hijos, que esa sea la experiencia de tu familia, que vivas así. Yo quisiera que fuera así, que experimentemos, que cuando tú y yo experimentamos nuestra obediencia y que nuestra obediencia se cruce con la fidelidad de Dios, nos posicionemos en ver qué ocurre del otro lado. Pero recuerda, es tu obediencia y dar por contado la fidelidad de Dios. Y que ocurra este milagro y que no puedas perderte lo que está del otro lado. Eso es lo que yo quisiera que vives. Porque cuando vivas así, te conviertes en un coleccionador de historias. Y esta es tu historia. Así que este es el punto. Perdón. Dice, ahora, reconozco que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Ahora reconozco que, mira, de todos los dioses, porque ellos servían a muchos dioses y creían en muchos dioses, de todos los dioses, yo reconozco que hay uno solo verdadero en todo el mundo, es el Dios de Israel. Yo reconozco esto. Entonces, Naamán luego le ofrece el oro que traía, la plata que traía, las ropas que traía, y se la ofrece, y Eliseo se niega y le dice no. Y ahora entendemos por qué no salió a recibirlo. Porque él no quería ser parte de esto, en el sentido, no quiero que piensen que es magia, no quiero que piensen que se trata de mí. Por eso Eliseo decidió no salir a recibirlo. Por eso era mejor quedarse en casa. Por eso era mejor para que Naamán se entendiera directamente y tuviese ese encuentro con Dios. Así que luego algo pasa, algo increíble. Naamán, dado que no le recibió Eliseo todo esto, le pide tierra de ese lugar para poder llevársela. Muy interesante, miren. En ese caso, persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de tierra. Ya les explico por qué. Ya que de aquí en adelante su servidor, o sea yo, no va a ofrecerle holocausto ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo al Señor. De ahora en adelante yo voy a dedicar mi vida a servir solo a un Dios. He tenido un encuentro con Dios y de ahora en adelante solo voy a servir a Él solamente. ¿Y qué significaba la tierra en esos tiempos? Para ellos, cuando una deidad que gobernaba en ese lugar, gobernaba solamente en la tierra donde estaba, en ese territorio. Por lo tanto, él dijo, yo voy a agarrar de esta tierra y me la voy a llevar donde vivo. En otras palabras, se llevó tierra de Israel a Damasco y me llevo esta tierra porque ahí yo voy a adorar para toda mi vida al Dios de Israel. Eso es adoración. Eso es decir, de ahora en adelante yo te sirvo a ti. Él tuvo un encuentro con el Dios viviente y decidió adorarlo el resto de su vida.
Obediencia, rendición, sumisión. Es la postura que te posiciona para tener un encuentro con Dios. Ni siquiera para milagros. Ni siquiera para milagros. ¿Por qué es importante? Porque lo importante de esto es el encuentro con Dios. Es juntar tu obediencia con su fidelidad. No los milagros o las bendiciones de Dios, porque esos son por añadidura. Lo importante era eso, porque yo conozco, hay gente que dice, Señor, dame ese milagro para que yo pueda creer, para que yo pueda hacer, para que yo pueda esto. Pero esto es una postura. Me someto independientemente de lo que hagas. Te voy a ser fiel. Así me concedas ese milagro o no. Yo conozco personas que han recibido milagros de Dios, milagros directos de Dios, y no adoran a Dios. Así que un milagro, si piensas que un milagro va a activar tu adoración, no, siempre es al revés. Hay milagros y señales que sirvieron para los propósitos y los planes de Dios, pero no necesariamente es para que tu fe simplemente aumente. Tiene que haber una postura. Esa es la postura que queremos dejar fijada en esta serie. Es una postura que te posiciona para promover los propósitos de Dios en el mundo. Es la postura como cristianos, como un estilo de vida. Porque si Dios no hace, no va a cambiar mi amor y mi adoración hacia Él. Un amigo me preguntaba, Mau, con todo esto que ha pasado en estos años, nosotros somos felices, pero han pasado muchas cosas, los que conocen nuestra vida han pasado muchas cosas. ¿Estarías dispuesto a hacerlo otra vez? Sin duda, obviamente convencido por Dios. Sí. Y es muy bonito pensar, y piensa en tus sacrificios, estoy contando mi historia, pero son tus historias, en tus sacrificios, en las veces que tú has sido fiel y que has intentado y todo. Entonces, y tú dices, bueno, vale la pena, seguramente Dios nos está preparando para algo más grande. Es muy romántico pensar eso. Seguramente esto que estamos viviendo es para algo más grande. O como iglesia, oh, Dios, wow, esto que estamos pasando, este temblor que hemos vivido, esto es porque Dios va a hacer algo más grande. Es muy romántico, pero ¿y si no? Y esta fue la pregunta de mi amigo. ¿Y si no? ¿Qué? ¿Vas a dejar de amarme? Y con Mari hemos conversado este tema. ¿Y si fuera así siempre? ¿Y si fuera esto? Porque uno trabaja para futuro, porque vamos a crecer, vamos a hacer. Pero si esto solamente fuera, Mari, ¿estamos dispuestos? Y ambos, sí, estamos dispuestos. Es una postura, es un estilo de vida, independiente de lo que Dios haga del otro lado. Pero por supuesto, no me quiero perder lo que hay del otro lado. Así que mi consejo es, elige la postura de rendición y sumisión. Ese es mi consejo. Eso es lo que yo quisiera que ustedes hagan con su vida con Dios. Por lo tanto, ¿con qué estás luchando? ¿Qué estás luchando? ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que quieres preservar todavía de ti? Porque si cambias eso, mi pregunta es esta. ¿Qué historia quieres contar? ¿Quieres contar la historia que está del otro lado? ¿O perdértela? ¿Quieres ser un coleccionador de historias? Déjate usar por Dios. En todo. En todo. No tiene que ser aquí. En todo. Ay, pero ¿por qué vamos a conocer a esa gente? Yo me quejo tanto. Y después Mari me pega los codazos en las costillas. Y digo, ya Dios me pegó en la otra, ya. Conviértete en un coleccionador de historias. Sé un medio para un fin que no eres tú.
sea un medio para una gloria que no es para ti, sino para Dios. ¿Con qué estás luchando? Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por esta tensión que pones en nosotros, incómoda, inusual, extraña, sin sentido. Señor, permítenos entenderlo, Señor. Ya no queremos luchar con las opciones, lo hago, no lo hago, es moral, no es moral, avanzo, no avanzo. Señor, permíteme tomar una postura, no la postura de la independencia y de la autodirección, una postura de rendición y sumisión a ti. Porque tú eres confiable, porque has sido confiable y porque sé que tú completarás la buena obra que has puesto en mí, Señor. Yo confío en ti, Señor, así que permite que mi obediencia se cruce con tu fidelidad, porque no quiero perderme nada de lo que está del otro lado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén.